6. Gloria al Señor. ¿Por qué página está transmitiendo, pastor? Para Facebook. En el suyo. Sí. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 26. Gloria al Señor. Vamos a esperar que todo lo encontremos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos gozo, hermanos. Amén. Mateo capítulo 26. Vamos a leer a partir del versículo 36. Gloria al nombre del Señor. Hasta el verso. Vamos a leer hasta el verso 46. Gloria al Señor. No me aparece aquí. Gloria a Dios. Dice así, hermanos, damos lectura a la palabra del Señor. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved si acerca el que me entrega. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Gloria a nuestro Dios. Vamos a hablar, hermanos, unos minutos sobre el tema: la urgencia de velar. Comparta con su hermano el tema de esta noche: la urgencia de velar. Hermanos, los versos que hemos leído suceden en una noche donde Jesús había hecho, unas horas antes a lo que hemos leído, una serie de declaraciones que impactaron en gran manera a sus discípulos. Y para que entendamos mejor, hermanos, los versos que hemos leído, vamos a recordar algunos aspectos previos a este pasaje para que podamos entender de qué se trata lo que aquí nos relata Mateo en su evangelio. Esa noche, hermanos, esta misma noche, pero unas horas antes, Jesús había estado reunido con sus discípulos celebrando la Pascua. Pero más que celebrar la Pascua, Jesús estaba instituyendo la fiesta de la Cena del Señor. Y en esa noche, hermanos, Jesús hizo algunas declaraciones que impactaron en gran manera a los discípulos, y una de ellas fue: todos ustedes me van a abandonar esta noche, haciendo Jesús referencia a que esa misma noche Él iba a ser entregado para que iniciaran sus padecimientos expiatorios por nuestros pecados y al final ser crucificado. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, repito, Jesús está haciendo ver que esa misma noche iniciará, hermanos, esos padecimientos, sufrimientos, que no te vamos a abandonar. Y uno de ellos, que es el apóstol Pedro, fue el que más insistió en decir: Señor, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Puede suceder, dijo Pedro, que todos estos, refiriéndose a sus demás hermanos, digo, podrá ser que estos te abandonen y te dejen, pero yo, dijo Pedro, y estoy dispuesto a ir a la cárcel y, si es posible, a la muerte contigo. Y todos los discípulos entraron en ese nerviosismo
pues Jesús les había dicho que le iban a abandonar. Pero también olvidaba, hermanos, que Jesús también esa misma noche les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y esto también, hermano, impactó de tal manera a sus discípulos. Y para que usted note algo, hermanos, por cualquiera que en algún momento alguien dijo, y yo escuché a alguien decir que Judas siempre se mostró como un sinvergüenza. Pero si usted ve, hermano, en ese pasaje, cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, ninguno dijo: es Judas. Ninguno de ellos dijo: este es el sinvergüenza de Judas. Para él es ese garrotazo que el Señor está tirando. No, dice la Escritura que todos empezaron a sospechar, pero de ellos mismos, menos que de los demás. Al punto que decían: Señor, soy yo. Señor, soy yo. Señor, soy yo. Porque ellos consideraban a sus hermanos como incapaces de traicionar al maestro. Para que notemos, hermano, cómo Judas había logrado mostrarse de gran confianza delante de los demás. Pero hay uno que conoce el corazón y conoce todas las cosas. Hay personas que pueden mostrarse muy sinceras. Hay personas que pueden mostrarse muy honestas. Hay personas que pueden mostrarse muy rectas y ser hipócritas en su corazón. Pero nuestro Dios, Él es el que tiene ojos como llama de fuego, y Él va más allá de las apariencias. Y Dios no solamente se fía de una apariencia de humildad, de una apariencia de piedad, de una apariencia de honestidad. Él va más allá de las apariencias. Es por eso, mis hermanos, que nosotros no podemos vivir de apariencias, porque a los hombres podremos engañar, menos al Cristo que todo lo sabe de nosotros. Pues todas estas, hermanos, todas estas declaraciones que Jesús hizo escandalizaron a los discípulos, impactaron de gran manera sus corazones. Pues ellos se preguntaban: ¿quién de nosotros le entregará? ¿Y por qué le vamos a abandonar esta noche? Y después de estas cosas, hermano, Jesús se lleva a sus discípulos a un lugar donde Jesús había frecuentado ya en otras ocasiones para orar con ellos, que es el Getsemaní. Pero esa noche, hermanos, era diferente, pues esa noche Jesús había llevado a sus discípulos a ese lugar, porque Jesús necesitaba orar. Ve, hermano, que la Biblia nos da detalles que muchas veces nosotros los pasamos por alto. Y por pasar por alto estos detalles, hermano, es que muchas veces nuestras vidas espirituales no pasan de ser la misma decadencia, la misma sequedad, la misma mediocridad, la misma frialdad, la misma hipocresía, porque no nos damos cuenta, hermano, que la vida cristiana es una vida de continua comunión con el Señor. Si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que somos creyentes, debemos de tener comunión con Él. Porque ¿cómo es posible que decimos ser hijos de Dios, ser creyentes, pero no tenemos una comunión real con nuestro Padre Celestial? Y aquí vemos a Jesús, hermano, yendo a Getsemaní, porque Jesús necesitaba orar. Y no solamente Él necesitaba orar, sus discípulos necesitaban orar. Jesús va, hermanos, al huerto del Getsemaní, que nos quede esto marcado en nuestro corazón, porque Él necesitaba orar, porque Él sabía lo que venía. Él sabía que Judas ya había salido para hacer trato con los fariseos y los saduceos, y para luego, posterior a eso, llegar a apresarlo e iniciar sus padecimientos, que en sí, hermano, no era eso lo duro que Jesús iba a enfrentar. Jesús, hermano, no le tuvo miedo a los golpes, a los maltratos, a los clavos, a la cruz, a la corona de espinas, a los azotes. Él no tenía miedo de eso. Lo que a Jesús lo estremecía era beber la copa de la que Él habla. Esa copa, hermanos, que representa la ira de Dios por los pecados que iban a ser colocados sobre Él. Era eso lo difícil, porque Jesús sabía que ese sacrificio consistía en que todos los pecados de los hombres fueran colocados sobre Él y que la ira de Dios fuera derramada sobre Él. Esa es la copa que Él decía: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero para no perder el orden, hermanos, Él va a ese huerto porque Él necesitaba orar, porque un momento difícil iba a tener que enfrentar. Y lo
los discípulos también serían parte de ese momento difícil, y Él los lleva para que ellos oren también. Hermanos, ¿no te has hecho la pregunta que si el Hijo de Dios, Cristo, necesitaba orar, cuánto más necesitamos orar nosotros? Si Cristo dependía de la oración, cuánto más no dependemos nosotros de la oración, mis hermanos. Yo quiero que usted vea en el huerto de Getsemaní de una manera muy clara la humanidad de nuestro Señor. Recordemos que Jesucristo es Dios, Jesucristo es 100% Dios, pero Jesucristo fue hombre como nosotros, tan humano como nosotros. Y en el huerto del Getsemaní Jesús se muestra como hombre, no como Dios, sino como hombre. Él va al huerto porque necesita orar, porque un momento difícil se avecina. Él lo sabía que no solamente este momento difícil iba a sacudirlo a él, sino que iba a sacudir a sus discípulos, y Él los lleva para que ellos oren juntamente con Él. Necesitamos orar. La oración, hermano, la oración es algo que no nos puede faltar, así como no nos puede faltar el aire, como no nos puede faltar el agua, como no nos puede faltar el alimento, no nos puede faltar la oración. Es necesario que dependamos de la oración, porque el que depende de la oración depende de Dios, y donde hay oración habrá respuestas, y donde hay oración habrá respaldo, y donde hay oración hay poder de Dios, porque claman los justos y Jehová les oye, dice la Biblia. Necesitamos orar. Y Jesús va al huerto de Getsemaní y le dice a sus discípulos: quédense aquí, mientras tanto voy allí y oro. Y dice la Escritura que de una manera más selectiva Jesús toma, dice en el verso 37, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Jesús toma a estos tres discípulos, se los lleva un poco más adentro del huerto, y Jesús les hace una revelación más a sus discípulos. Y Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hermano, yo le puedo asegurar que usted puede leer todo el Evangelio de Mateo previo a este pasaje, y usted jamás va a encontrar a Jesús hablando así. Jesús, es aquí donde Jesús dice: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Las palabras del Señor, hermanos, revelan lo que había en su corazón. Dice en la Escritura, Jesús mismo lo dijo, que del tesoro del corazón habla la boca. Jesús está diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero no solamente eran las palabras del Señor, era el semblante del Señor aquella noche. No sé cómo los discípulos, hermano, no se escandalizaron al escucharle hablar así, si Él siempre había tenido una palabra de aliento, Él siempre había tenido una palabra de consuelo, Él siempre había tenido una palabra de fortaleza. Y cuando Jesús se encontraba a un afligido, Jesús le decía: no temas. Cuando Jairo lloraba porque su hija, le dijeron: tu hija falleció, no molestes más al maestro. Y Jairo se derrumba, Jairo, su corazón se destroza. Jesús con la autoridad le dice: no temas, Jairo, cree solamente. Cuando la mujer, la madre del difunto de Naín, lloraba, Jesús también le dio una palabra de consuelo. Él siempre consoló, Él siempre fortaleció. Pero ahora está en el Getsemaní diciendo: me siento muy triste, me siento que voy a morir, siento que me voy a morir. Hermanos, todos los que hemos pasado un momento de angustia sabemos lo que se siente. Uno siente en el cuerpo cuando uno está pasando por preocupaciones, por dificultades. No solamente se ve afectada el alma, se ve afectado el cuerpo. Uno siente debilidad, uno siente el decaimiento. Uno quisiera cerrar los ojos y no abrirlos. Uno quisiera desconectarse de todo aquello que le preocupa, que le angustia. Pues hermano, nuestras angustias no tienen comparación a lo que Cristo experimentó en aquel huerto. Su tristeza era profunda, su angustia era grande. Mi alma está angustiada hasta la muerte, fueron las palabras del Señor. En ese pasaje, hermano, vemos a Jesús como un humano siendo agobiado por la prueba, siendo agobiado por la dificultad, pero refugiándose en la oración, refugiándose en el clamor,
Y Jesús es nuestro máximo ejemplo, mis hermanos. Nos va a tocar enfrentar dificultades, nos va a tocar enfrentar grandes angustias. Y Jesús nos ha enseñado que cuando angustiados estemos, refugiémonos en la oración, porque el Padre sigue escuchando el clamor de los justos. El Padre sigue escuchando el clamor de aquellos que se acercan a Él en sus angustias, cuando se alaban al Señor. Y Jesús nos enseña que en los momentos que nos sintamos angustiados y afligidos, nos refugiemos en la oración. Él va y se refugia en la oración y le dice a sus discípulos: quédense aquí y oren conmigo. Y ve, hermano, que es curioso que el nombre que sí especifica Mateo es Pedro. Los otros dos solo dicen los hijos de Zebedeo, pero los otros evangelios que relatan este pasaje dicen claramente que era Jacobo y Juan. Pero aquí dice Pedro nada más. Así que el escritor de este evangelio, hermanos, quiere que pongamos nuestra atención en Pedro. ¿Por qué? Porque unas horas antes Pedro había dicho: yo no te voy a dejar, iré hasta la cárcel y hasta la muerte contigo. Y Jesús le dijo esa misma noche: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro dijo: no lo haré, no lo haré y no lo haré. Ahora vemos que Pedro necesitaba refugiarse en la oración. Y cuando Jesús lo lleva a ese huerto del Getsemaní, Jesús se aparta todavía un poco más de los discípulos, de estos 3 a los que le reveló su angustia, y dice que postrándose Jesús comenzó a orar. ¿Sabe, hermanos? Y esto es como para que usted note, porque una ocasión yo escuché a alguien que dijo: si Jesús oraba solas en el Getsemaní, ¿cómo pudo quedar registrada su oración? Porque si él estaba orando solo en el Getsemaní, ¿cómo es posible que haya quedado escritas algunas de las palabras que Jesús habló? Y la pregunta, hermano, es pertinente, ¿verdad? Es curiosa. Y hay muchas personas que utilizan estas preguntas como para decir: ya ven que la Biblia es mentira, ¿cómo puede estar orando solo? Y entonces cómo quedaron escritas las palabras que él decía. Pero esto tiene una explicación, hermanos. Cuando Jesús dice que se aparta como un tiro de piedra de los demás discípulos, no nos está diciendo que Jesús caminó 1 kilómetro. Un tiro de piedra, hermanos, serán 20 metros a lo sumo. Unos 20 metros a lo sumo que Jesús se apartó. Y otra cosa que nosotros o a veces se pasa por alto, es que creo que es el evangelio de Lucas el que dice que entre más intensa era su angustia, más intensa era su oración. Eso significa que Jesús en el Getsemaní, hermanos, no oraba como nos pintan los cuadros de los católicos, que vemos un Jesús recostado en una piedra mirando para el cielo y un rayito de luz que lo ilumina. No, hermano. Dice la Escritura que su sudor se volvió como gotas de sangre. Usted piensa que Jesús en el Getsemaní oraba como oramos nosotros a veces: Padre que estás en los cielos, aleluya, Señor, te pido que me ayude. Ay, Señor. No, hermano, la oración de Cristo en el Getsemaní era a los gritos. Jesús oraba a los gritos. No piense que Jesús llegó al Getsemaní a orar con susurros: Padre que está en los cielos. Jesús gritaba, porque su angustia era grande, hasta el punto que su sudor se convirtió como gotas de sangre, y él gritaba y decía: Padre, que pase de mí esta copa. Jesús gritaba en su angustia, él clamaba, y a lo lejos los discípulos escuchaban cómo el maestro oraba, pero escuchándole se fueron quedando dormidos. En vez de velar con él, en vez de orar con él, en vez de respaldarle a él en oración, ellos se durmieron. Muchas veces, hermano, en nuestras más grandes pruebas vamos a sentir que nos dan la espalda, que nos abandonan. Vamos a sentir que se nos cierran las puertas humanas, pero hay una puerta que no se cierra, y es la puerta del trono de la gracia, a la cual podemos acceder. Puede ser que mucha gente no nos entienda, no nos comprenda, no nos apoye, pero podemos descansar en el Dios que todo lo sabe. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y Jesús oraba en el Getsemaní. Y Jesús decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mientras Jesús oraba a los gritos, hermano, y con todas sus fuerzas,
que Jesús oró. Vea que aquí, hermanos, las palabras que relata Mateo, como las que relatan los otros evangelistas que relatan este pasaje, son cortas. Pero la Biblia dice que la oración de Jesús, la primera, duró por el lapso de 1 hora. Jesús pasó 1 hora intensa de oración, pero como los discípulos se durmieron, solo escribieron algunas palabras que ellos se recuerdan que Jesús dijo en aquella oración. Pero la oración fue intensa mientras Él clamaba, mientras Él oraba. ¿Qué nos enseña Jesús, hermano? Que nosotros debemos de orar, pero debemos de orar con fe, debemos de orar con intensidad. Hay hermanos que cuando vienen las angustias, lo primero que hacen es dejarse de congregar, dejan de orar, llegan al culto, están todos serios, todos aburridos, y uno le pregunta, hermano, ¿y qué tiene? Es que tengo pruebas. Pero es cuando más deben de clamar, es cuando más deben de orar, es cuando más deben de alabar al Señor. Pero nos pasa al revés. Cuando tenemos pruebas, ahí llegamos a la iglesia arrastrando las chancletas, arrastrando los zapatos, y nos sentamos como que andamos con gripe. Y Dios le bendiga, hermano, y todos jugados como que le salió la llorona. No, hermano, en nuestras pruebas más grandes hay que activar la fe, hay que creer, hay que confiar. El Dios que está en los cielos, oídos se inclina para escuchar el clamor de sus hijos. Pasada 1 hora, hermanos, Jesús vuelve a buscar a sus discípulos. ¿Y cómo estaban? Estaban dormidos. Aquí dice, estaban cargados de sueño. Hermano, es cierto que durante ese día, los discípulos habían andado en los preparativos de la Pascua. Es decir, que habían andado buscando el cordero, matando el cordero, preparando el cordero. Habían andado preparando toda la cena pascual, habían pasado bien ocupados. Pero Jesús les había dicho tantas declaraciones esa noche, que es extraño, hermano, que habiendo escuchado ellos, primero uno de ustedes me entregará, todos me abandonarán. Y precisamente Pedro, a quien se le dijo, antes que el gallo cante esta madrugada, tú me habrás negado 3 veces. Es extraño que se hayan dormido cuando tendrían que orar. Y por eso vemos a Jesús, hermano, en el verso 40, que Jesús les reclama. Es un reclamo el que el Señor les hace en el verso 40. Y dice, vino luego a sus discípulos y los salió durmiendo. ¿Y a quién le habló? A Pedro. Porque Pedro había sido el bocón que había dicho en las horas antes, yo voy a ir hasta la cárcel y hasta la muerte contigo. Ahora Jesús le está diciendo, te dije que antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y mira cómo estás dormido cuando deberías de estar velando. Jesús les reclama que no hayan podido permanecer despiertos orando. Y en el verso 41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto y la carne es débil. Hermanos, aquí vemos 2 razones por las cuales es urgente velar. ¿Y a qué me refiero cuando digo velar? Es necesario que tengamos comunión con Dios por medio de la oración. Usted, hermano, puede vivir con muchas responsabilidades económicas, familiares, laborales, pero el tiempo que es de Dios no lo sacrifiques. Porque tu estabilidad espiritual depende no de tu trabajo, no de tu negocio, no de la lavadora, no de la cocina, no de nada terrenal, sino que tu estabilidad espiritual depende de tu comunión con Dios. Aquí Jesús les dice, ustedes tienen que velar, porque pueden caer en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, nosotros no sabemos cuándo las pruebas vendrán, ni sabemos de qué intensidad las pruebas vendrán. Todos los que estamos aquí hemos sido sorprendidos por pruebas que nunca esperábamos, pruebas que nunca imaginamos que íbamos a tener que atravesar. Pero bendito Dios que esas pruebas no nos mandaron al mundo. Seguimos aquí dándole la gloria al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Hermanos, no sabemos cuándo vendrán las pruebas. Y por cuanto no sabemos a qué hora las pruebas vendrán, tenemos que estar
velando y despiertos. Tenemos que estar en oración. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Nosotros venimos a orar cuando ya estamos en el huracán. Cuando ya estamos en el problema. Comenzamos, Padre aquí, Padre allá, Padre esto. Y comenzamos, hermano, en desesperación a hacer oraciones, ayunos. Y de repente, hermano, vemos hermanos hasta haciendo casi haciendo como penitencias. Aleluya. Sí, hermanos, casi como haciendo penitencias. Y allá está el hermano, la hermana, arrodillada en el patio a las 12 del mediodía en el gran solazo. Y uno dice, hermano, ¿y qué está haciendo aquí? Orando para que Dios me oiga. Se va a quemar el lomo, se va a quemar la cara. Y de eso no se trata. No se trata de arrodillarnos en pavimento caliente. No se trata de arrodillarnos a mediodía debajo del sol. No se trata de arrodillarnos encima de piedritas. No se trata de quitarnos la camisa e irnos al patio a orar y que nos pegue el sol en la espalda. Se trata de buscar a Dios en todo tiempo. Se trata de acercarnos a Dios no solamente cuando tenemos problemas. Se trata de llegar a la presencia de Dios a través de la oración, no solo cuando tenemos el agua hasta el cuello o cuando estamos hasta la coronilla de problemas. Hay que depender de Dios todos los días, hayan o no hayan dificultades. A Dios yo le necesito. Y como sé, hermano, y esto es lo que tenemos que tener bien claro, que las pruebas vendrán y no las podemos evitar. ¿Quién puede evitar las pruebas? ¿Cree usted, hermano, que portándose bien va a evitar usted las pruebas? Me voy a portar bien para que no vengan pruebas. Es que las pruebas no vienen porque te portes mal. Esa es nuestra confusión. Porque nosotros, en una mala manera de entender la manera de obrar de Dios, creemos que las pruebas son el resultado de haberme portado mal. No, hermano. Las disciplinas son el resultado de haberme portado mal. Pero las pruebas no son el resultado de portarme mal. Las pruebas son los procesos por los cuales Dios va a moldear mi carácter. Dios va a ejercitar mi fe, mi paciencia. Son los procesos por los cuales Dios va a añadir sabiduría a mi vida. Y las pruebas no consisten en que me porté mal. Muchas son las aflicciones del justo. Aleluya. Pero de todas ellas le librará Jehová, dice su palabra. Entonces las pruebas vendrán, no las podemos detener. Usted no puede decir, voy a hacer 7 días de ayuno para que ya no me vengan pruebas. Voy a hacer 21 días de ayuno para que no me vengan pruebas. Voy a hacer 35,000 vigilias para que no me vengan pruebas. Voy a hacer 400,000 ayunos tomando solo agua para que no me vengan pruebas. Aleluya. Y tu sorpresa va a ser que al terminar las 35,000 vigilias, las pruebas seguirán viniendo. Es que no oramos, ni ayunamos, ni vigilamos para que no nos vengan las pruebas. Lo hacemos para que cuando vengan las pruebas, yo pueda estar firme en Dios y no ser movido por nada ni por nadie. Esa es una de las urgencias de velar, porque las pruebas vendrán. Hermanos, ¿qué tan cerca estás de una prueba? Y deja de reprender. Aleluya. ¿Sabe que una vez yo hice esta pregunta y dije yo, hermano, ¿qué tan cerca cree usted que está de una prueba? Y un hermano imprudente dijo, el Señor reprenda al diablo. Dijo. Y yo tenía ganas de decir, saquen este loco, pero no. Pero ¿por qué reprender al diablo si el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros? Porque pareciera ser que cuando algo nos pasa, nosotros creemos que Dios se descuidó y el diablo metió su nariz. Que cuando algo grave nos pasa, parece ser como que Dios miró para un lado y en eso el diablo aprovechó y metió la mano. Hermano, el diablo no puede tocarnos. Porque nosotros somos propiedad del Altísimo Dios. Si en algún momento el enemigo nos aflige, nos angustia, es porque el soberano Dios lo permitió. Así que las pruebas no son antojos del diablo, caprichos del diablo, astucias del diablo. Es Dios quien permite la prueba. Y no sabemos, hermano, qué tan cerca estemos de una prueba. Y lo que tampoco sabemos, hermanos, es la intensidad de la prueba. Porque hay pruebas, hermano, que uno dice, bueno, si así van a ser todas las pruebas,
Bendito sea el Señor. Porque hay hermanos que se amargan porque golpearon el carro, por ejemplo. Y tal vez usted estaba estacionado y llegó alguien ahí imprudente y ¡pam!, le dio su golpe. Y usted dice, me golpearon el carro, y yo para el culto, y que no, se cae. Hermano, más arrugados estamos nosotros que el carro. Si nosotros ya estamos todos apachados, todos. Bueno, eso no lo dije yo. Bueno, y hay hermanos que se frustran y, hermanos, gracias a Dios que no saliste para el hospital después de ese choque. Gracias a Dios que no fuiste. Fíjese, hermano, que en una ocasión hay un hermano que tuvo una experiencia y este hermano lo asaltaron, y después que lo asaltaron él hizo una oración dándole gracias a Dios. Y ahora yo le pregunto, si a usted lo asaltaran, usted hiciera una oración para darle gracias a Dios porque lo asaltaron. Mire que lo felicito por ser sincero y no decir nada. Y sabe, hermano, él hace la oración y la oración quedó escrita. Y habían 3 razones por las que daba gracias. La primera fue, gracias Señor, porque me asaltaron, pero no me mataron. Gloria a Dios. Porque usted sabe que hay personas que en un asalto son asesinadas. El ladrón asesina a la víctima. Y el hermano dijo, gracias Señor, porque me asaltaron, pero no me mataron. También dijo, gracias Dios, porque me robaron un poco, pero no me lo robaron todo. Gracias a Dios. Y tercero dijo, gracias, porque el que robó no fui yo. Entonces usted se da cuenta que un cristiano siempre tendrá razones para darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Y de repente chocaste o te pegaron, pero usted dice, Dios, gracias, porque hay personas que han muerto en un accidente. Ni me mataron ni maté. Es cierto que tiene un apachón, pero el carro todavía camina y usted me proveerá para que yo arregle este carrito. Pues ahí tranquilo. Pero algunos de ustedes en la cara se les echa de... Y hablan del hermano en el chupadero. ¿Y qué le pasó? Que estaba en un alto y le pegaron atrás y le rompieron una vía. Y dijo que se decepcionó porque él para el culto iba y que Dios no lo cuidó. No seamos locos, hermanos. Quédenle viendo que tiene la pan y digan, no seamos locos. Démosle gracias a Dios por sus misericordias. Nosotros no sabemos las intensidades de las pruebas. Hay pruebas que si llegan nos afligen, pero hay otras pruebas, hermano, que uno piensa y dice, nunca pensé que yo iba a vivir esto. Nunca creí que me iba a tocar pasar por aquí. Escuché de algunos que pasaron por esto y sentimos miedo al escuchar hermanos que testifican, yo viví esto, yo viví lo otro, y uno los escucha y dice, Dios mío, guárdame, por ahí no me lleves a mí, por ahí no me pases a mí, porque nos parece, hermano, que no tenemos fuerza para poder soportar. Pero como las pruebas no se vencen en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que nos dé el Señor, aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él ha prometido estar con nosotros y darnos aliento, y por eso estamos aquí, por eso hemos llegado hasta aquí, no porque ha sido fácil, sino porque la diestra de Jehová nos ha sostenido. Alaba al Señor esta noche y dile gracias, Señor, porque en mi momento de debilidad me ha dado las fuerzas, me ha dado el aliento. Si no me he rendido es porque tú me has, oh gloria al nombre del Señor. Si no me he rendido es porque tú me has sostenido, Padre Celestial. Gloria a Dios. No sabemos la intensidad de las pruebas. Hay pruebas. Yo he escuchado hermanos contar cosas y digo, Dios mío, ¿cómo puede un hombre permanecer de pie? ¿Cómo puede una mujer permanecer de pie adorándote, alabándote, a pesar de pasar por esto?
Uno se pone a veces en el lugar de esa persona y uno dice, yo me moriría en llanto, yo haría quizás esto, lo otro. Pero porque pensamos en superar estas angustias en nuestras propias fuerzas. Y es imposible. Es con las fuerzas que vienen del cielo, mis hermanos. Por eso dice el Señor, velen y oren, porque el espíritu está dispuesto. Cuando Él dice velar y orar para no caer en tentación, el Señor está haciendo referencia a lo que va a pasar dentro de unas horas. Y el Señor dice que lo que va a pasar dentro de unas horas es tan grande, es tan terrible, que ellos pueden llegar a desmayar. Jesús dice el espíritu está dispuesto, y eso, hermanos, significa la buena intención de nuestro corazón de serle fieles al Señor. Porque si yo pregunto esta noche si habrá alguien aquí que quiera abandonar al Señor, yo estoy más que seguro que si yo pregunto quién quiere darle la espalda a Cristo, lo que habrá es un silencio. Que si yo pregunto quién quiere darle la espalda al Señor, usted se va a quedar callado, porque no es ese el deseo de tu corazón. A diferencia, si yo pregunto cuántos quieren serle fieles al Señor, todos diremos amén. Todos diremos yo. ¿Cuántos quieren perseverar hasta el final? Todos gritaremos y diremos yo quiero perseverar hasta el final. Pero hay momentos duros en la vida cristiana, que nuestras fuerzas y nuestro buen deseo no es suficiente. Necesitamos el socorro que viene de arriba. Amén. Por eso Jesús va al huerto del Getsemaní, porque Él necesitaba orar. Y por eso dice la Escritura, y si mal no recuerdo, solo dice Lucas, que un ángel descendió del cielo para fortalecerle. Ahora, hermano, viene la pregunta, ¿por qué si Jesús era Dios, por qué necesitó que viniera un ángel a fortalecerle? ¿Pueden los ángeles fortalecer a Dios? A Dios no, pero a los hombres sí. Y Jesús se está mostrando en el Getsemaní no como Dios, Él se está mostrando como siervo. Y Jesús dice, y dice el Evangelio, que entre más oraba, más grande era su angustia, más intensa era su oración, y un ángel descendió del cielo para fortalecerle. ¿Qué está diciendo Jesús a nosotros? Porque esto quedó escrito para nosotros. Jesús está diciendo que si nosotros nos refugiamos en Él, en nuestras angustias y en nuestras tristezas y en nuestros temores y en nuestros dolores, de arriba viene la fortaleza para permanecer de pie. Gloria a Dios. De arriba vienen las fuerzas, mis hermanos. Por eso es urgente que velemos, porque si no velamos vamos a desmayar, porque si no velamos vamos a retroceder. Pero si velamos, las fuerzas del Señor estarán con nosotros, como fueron derramadas sobre Cristo. Porque nuestro ejemplo aquí es Cristo. Amén. Porque los discípulos durmieron. ¿Y qué pasó con ellos? Vino la angustia y corrieron como cobardes. Vino la prueba para Pedro, el que había dicho con mucha altivez, no te negaré, no te dejaré. Y antes que el gallo cantara, con juramento y maldición, había dicho, no lo conozco. ¿Quién fue el que en verdad en el Getsemaní se refugió en la oración? Fue Cristo. Y fue vencedor, porque Él bebió la copa de nuestros pecados. Él bebió la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos, y Él pagó el precio de nuestras maldades. Pero los discípulos huyeron como cobardes, otro le negó. Entonces, hermano, para ir finalizando, si nosotros no velamos, ¿qué va a pasar? Vendrán pruebas, porque no las podemos detener. Vendrán pruebas. Se levantarán calumnias, se levantarán vituperios, vendrán dificultades, enfermedades, escasez. Mira, hermano, la lista es larga, y quizás lo que menos esperamos que suceda, sucederá. Y si no velamos, vamos a fracasar. Pero si de Dios dependemos, no habrá prueba que nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y prueba de ello, hermanos, de que depender de Dios es nuestra victoria, es que hasta aquí hemos llegado por su gracia y por su amor. Porque no estamos aquí porque haya sido fácil llegar hasta aquí.
solo el que no es cristiano no sabe qué es la vida cristiana. Porque la gente se imagina que el cristiano vive solo riéndose. El cristiano vive solo chasqueando los dedos y Señor, $1,000. Señor, una troca 2026. Señor, comedor nuevo. Mas la gente no sabe, hermano, que nosotros vivimos confiando y dependiendo de la gracia y la misericordia del Señor. Porque los cristianos nos enfermamos. Y no nos enfermamos leve, a veces nos enfermamos grave. Los cristianos vamos a parar al hospital. Los cristianos tenemos dificultades económicas. Los cristianos somos bombardeados por el mismo infierno. Pero del Señor vienen las fuerzas para nosotros. Porque en nuestras angustias nosotros en Él nos refugiamos. Pero hermano, oiga bien, es urgente velar. La oración no es algo, hermano, como ocupar una herramienta. La oración no es la llanta de repuesto del carro, que uno ocupa la llanta de repuesto cuando una de las 4 se ponchó. Aleluya. La oración no es la llanta de repuesto que ande la hermana bien distraída, bien distraído, no busca a Dios, no tiene comunión con Él, pero cuando se le pincha una llanta, Padrecito Santo, Rey de la Gloria, aquí te clama tu hija la salvaje. Wow. La oración no es la llanta de repuesto, hermano. La oración debe de ser como el alimento diario de nuestro cuerpo. También debe de ser la oración. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que a veces hay cierto legalismo cuando hablamos de la oración. Y cuando digo que hay cierto legalismo, es que a veces le estamos poniendo a la gente que si usted no ora 3 horas es un gran caído. Si usted no ora 8 horas es una gran caída. Cada uno orará conforme el Espíritu Santo lo dirija. Pero el Espíritu Santo tampoco tengo para mí. A 1 minuto me lleva el Espíritu Santo. No. Eso ya ser loco uno ya. Eso ya ser un gran churrascón de carne, hermano. Hay cierto legalismo que a veces. ¿Y usted cuánto ora? Mire, a veces en la mañana unos 20 minutos. ¡Aguado! Hermanos, hay momentos donde el Espíritu Santo te va a tener media hora. Te va a tener media hora orando. Media hora, pero de verdad orando. Porque hay hermanos que luchan por orar 1 hora, pero de verdad, solo oraron 20 minutos. Porque 20 minutos es que estuvo, Padre, te lavo, te doy la gloria, yo te necesito. Después de 20 minutos solo era, Padre. Ay, Padre. Ay, Padre. Me falta media hora. Ay, Padre. Ay, Padre. Como que dijo rayado. Ay, Padre. Ay, Padre. Ay, Padre. Ay, Padre. Entonces uno sabe, hermano, hasta dónde la oración fluyó. Ahora, mientras nos vamos ejercitando en la oración, el tiempo que pasemos en oración ya no nos carga tanto, ya no nos pesa tanto. Usted ve un recién convertido y después de 5 minutos el recién convertido está viendo para todos lados. Y el recién convertido con la cara nos dice, ya no sé qué decir. Pero el recién convertido, pero usted que ya es dinosaurio en el evangelio, y me venga a decir, hermano, yo después de 5 minutos yo ya no sé qué decirle al Señor. ¿Y cuántos años tiene de ser cristiano? Como 30, fíjese. Espera, le debería hablar. Hombre, entonces hay cierto, hermano, legalismo, y cada uno lo que tiene que hacer, hermano, es buscar al Señor con pasión, con anhelo. Vaya y arrodíllese, y no vaya diciéndole, Señor, aquí vengo por tanto tiempo. Usted solo dígale, Señor, aquí vengo porque anhelo sentir tu presencia, anhelo ser lleno de tu Espíritu Santo, anhelo tener un tiempo contigo. Espíritu Santo, dame palabras, dirige mi oración, para que este momento que yo pase aquí de rodillas me envuelva la nube de tu gloria y pueda ser fortalecido con la santa presencia del Espíritu Santo. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que de repente usted deja de orar, porque a veces estamos orando, hermano, pero viendo el reloj. Padre, te alabo, Señor, te glorifico.
glorifico, te exalto, porque tú eres poderoso. Y eso, hermano, nos desconcentra. No es como cuando usted se arrodilla a orar y usted no anda pensando en tiempo. Y a veces usted se levanta de orar y dice, usted ya quizás unos 20 minutos orado. Y cuando ve el reloj, ha pasado casi una hora. Y usted sintió tan corto aquel tiempo porque usted fue a orar porque tenía hambre y sed de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, no esperemos a tener problemas para velar. Oremos cada día dependiendo de nuestro Padre Celestial, porque las pruebas vendrán. No sabemos cuándo ni de qué intensidad, pero torre fuerte es el nombre de Jehová. Amén. A él corre el justo y será ayudado, dice la Biblia. Dele fuerte ese aplauso de Cristo de la gloria. Y el pueblo del Señor dice, póngase de pie, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te alaba.